El día a día está lleno de noticias urgentes, ruido, polémicas y afanes. Pero para la tranquilidad, el análisis y lo que nos gusta llamar periodismo de cocción lenta, está Mis Preguntas. Un programa de Prisa Media hecho por CAFAM, inspirando sonrisas. Hace poco se desató un debate en redes sociales sobre la administración pública, la meritocracia y las formas de gobernar un país. ¿Qué es la tecnocracia? ¿Es preferible un gobierno de tecnócratas o de activistas? ¿Cuáles han sido los aportes de la tecnocracia y del activismo al país? Para este capítulo hablamos con el académico y exrector de la Universidad Nacional de Colombia, Moisés Wasserman, con María Angélica García, presidenta de la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia, con Francisco Javier Vera, activista climático, y con el director de FEDesarrollo, Luis Fernando Mejía. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 80 de Mis Preguntas. Bienvenidos. Es curioso cómo en distintas formas y alegorías el conocimiento ha sido representado históricamente como un enemigo, como el demonio. Un ejemplo que he citado ya en varios capítulos es el de la manzana del conocimiento en el relato del Génesis de la Biblia cristiana, en el que Adán y Eva son expulsados del paraíso, condenados a trabajar y a sufrir por comer del fruto prohibido. En otro relato religioso más antiguo, como en la mitología griega, se presenta a través de la historia de Prometeo. Un titán amigo de los mortales le roba el fuego a los dioses del Olimpo para entregárselo a los humanos y es castigado por los dioses porque ese fuego representa el conocimiento que arranca a los humanos de su inocencia, y fue entonces cuando, se supone, conocemos la ciencia, lo que nos trajo sufrimiento. Y mucho más recientemente, en esa gran novela que es El nombre de la rosa, del escritor italiano Umberto Eco, habla sobre cómo el secuestro del conocimiento por parte de la Iglesia en la biblioteca de la abadía, en donde se guardan de manera hermética miles de libros que hablan sobre ciencias y diferentes culturas del mundo, resguardados por Jorge de Burgos, un monje ciego y fanático que quiere evitar el acceso de todo ese conocimiento porque apartará al humano de la fe y le dará a conocer un mundo de pasiones. Pero más curioso todavía es que hasta hace relativamente poco el conocimiento fuese visto como un secreto, un tesoro reservado para unos pocos y ya no un demonio. Piense, por ejemplo, cómo en nuestro país, cuando todavía no era país, quienes sabían leer y escribir eran clérigos, sacerdotes o miembros de la realeza, un lujo reservado para una élite. El conocimiento entonces era, o es en muchos casos, un lujo para un grupo de elegidos, ya no solo nobles y religiosos, sino hombres que pueden acceder a universidades de élite que miran el mundo desde una elevada torre. Los tiempos han cambiado y el acceso a escuelas y universidades se ha hecho un poco más amplio. La educación universal apareció y el conocimiento pasó a ser un requisito indispensable para aspirar a vivir en este mundo competitivo. El conocimiento, entonces, pasó a ser una de las grandes virtudes del mundo, un requerimiento mínimo para quienes aspiran a dirigir una nación. Pero ¿basta el conocimiento de una ciencia o de una técnica para liderar un gobierno? Hace unas semanas, este tema se convirtió en debate de columnistas, opinadores, periodistas, políticos y usuarios de redes sociales, que puede ser titulado Tecnócratas versus Activistas. Todo comenzó cuando varios nombramientos del gobierno en cargos importantes fueron cuestionados porque quienes fueron seleccionados para dirigir estas entidades del Estado no tenían la preparación para hacerlo. El exconcejal de Bogotá, Carlos Carrillo, nuevo director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, es un diseñador industrial de la Universidad Nacional de Colombia con una maestría en arte y diseño. Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social, no es titulado en ninguna carrera, ha sido guionista y senador de la República. Y Alexander López, nuevo director del Departamento Nacional de Planeación, es abogado, especialista en políticas públicas y administración de empresas sociales, y confesó que las matemáticas no han sido su fuerte. Yo no soy economista ni aspiré a serlo porque las matemáticas me dieron muy duro, es la verdad. Siendo esa la primera ruta o el primer elemento o el primer camino para avanzar, para entender esa ciencia tan compleja. Pero conozco abajo, a donde se tiene que dirigir la política pública. Quiero ver solo a uno de esos cuadros que reposan en planeación nacional que conozca este país como yo lo conozco.
Los críticos apuntan que estos nombramientos no son adecuados porque los nuevos directores no tienen ni preparación ni experiencia en los temas que van a manejar. Quienes defienden los nombramientos argumentan, entre otras cosas, que los técnicos y tecnócratas de toda la vida no han hecho las cosas bien y apelaron a la honestidad de los nuevos directores que están comprometidos con la causa. Por ejemplo, el presidente Petro trinó, abro comillas: Pierre García no fue criticado por haber sido un parlamentario fungiendo de tecnócrata. Dirigió el DPS de Duque y se lo robó. Gustavo Bolívar es garantía de transparencia. Dirigirá el DPS del gobierno del cambio. Cierro comillas. Entonces así comenzó una discusión llena de reduccionismos y caricaturas, tecnócratas fríos y corruptos contra activistas ignorantes pero comprometidos. Como es usual, vamos en orden. ¿Qué es un tecnócrata? En el sentido estricto de la palabra, es un profesional en alguna materia económica o administrativa en un cargo público que persigue la eficiencia sin consideraciones ideológicas. O por lo menos eso dice el diccionario de la RAE. Hasta ahí la definición suena bien, pero en un mundo y un país complejo como el que vivimos, nada nunca es tan sencillo. Retrocedamos un poco en el tiempo para entender mejor. En las décadas del 30 y 40, en Estados Unidos, luego de esos años difíciles de la Gran Depresión previa a la Segunda Guerra Mundial, la tecnología comenzaba a tener un amanecer y a dejar atrás la revolución industrial. Un grupo de personas orientadas a la ciencia y a la ingeniería en la ciudad de Nueva York hizo un estudio sobre el uso de energía en los Estados Unidos y la relación entre el uso de esa energía y el crecimiento económico. Uno de los hallazgos de esa encuesta fue que el empleo industrial había alcanzado un máximo en 1919, pero ese empleo estaba disminuyendo mientras la producción industrial seguía creciendo. Esto planteó el espectro de que el progreso tecnológico crearía mayores productividades, así que se iba a necesitar menos mano de obra para producir más y que el sistema económico de la época no iba a poder hacer frente a ese crecimiento de la productividad. Thorstein Veblen, en su libro Los ingenieros y el sistema de precios, abogó por quitar la gestión de la economía de las manos de los empresarios y ponerla en manos de los ingenieros, propuesta que se parecía bastante a lo que la gente pensaba que estaba pasando en la Unión Soviética. El 26 de septiembre de 1932, la revista Time publicó un artículo con estos hallazgos y pusieron en el radar este movimiento. Abro comillas. Los hombres que realizan estos estudios sobre la eficiencia industrial estadounidense se llaman a sí mismos tecnócratas. Cierro comillas. Este nuevo grupo de ingenieros y profesionales impulsaba la idea de que ese nuevo mundo tecnológico tenía que ser liderado por ingenieros y expertos que aplicaran estrictamente los principios científicos a los problemas cotidianos. A modo de dato curioso, entre 1936 y 1941, el movimiento llegó hasta Canadá, donde Joshua Haldeman lo lideró. Varias décadas después, su nieto quiere llevar la tecnocracia al planeta Marte, el creador de Tesla y dueño de Twitter, Elon Musk. Ese grupo de tecnócratas y su movimiento establecido murió. Sin embargo, la idea de un grupo de personas con conocimientos específicos liderando un gobierno no lo hizo, sino que se reencauchó años después con un giro. En la década del 60, varios jóvenes latinoamericanos fueron becados y educados en economía en universidades de Estados Unidos, gran parte en doctrinas económicas liberales, según la cual el Estado no tiene que intervenir en el mercado. En su libro The Chile Project, el economista chileno Sebastián Edwards cuenta la historia de los famosos Chicago Boys, que, por si no los conocen, son esos economistas chilenos que fueron becados para estudiar en la Universidad de Chicago y fueron formados al abrigo del economista liberal Milton Friedman, y que luego ocuparon altos cargos y definieron la política económica durante la dictadura de Pinochet. Pero además, Edwards también habla sobre los economistas colombianos que regresaron de estudiar en Estados Unidos, se desempeñaron en un contexto completamente diferente, pues mientras en Chile pudieron aplicar todas las doctrinas que querían, en Colombia los proyectos propuestos por los nuevos tecnócratas tuvieron que pasar primero por el Congreso y luego por la Corte. Se dice que en el país la tecnocracia tuvo su principio con el presidente Carlos Lleras Restrepo, que en su mandato le dio un rol importante a esos economistas que ya mencioné en el Departamento de Planeación Nacional, y desde entonces los gobiernos siguientes tuvieron una fuerte presencia de economistas. Según contaba el exministro y economista y autodeclarado tecnócrata Roberto Junguito en una columna suya,
Misael Pastrana Borrero creó su propio grupo de economistas comandados por dos extranjeros, Lachlan Curry y Albert Berry. Alfonso López Michelsen creó un equipo económico por Rodrigo Botero, Miguel Urrutia, Jorge Ramírez y Guillermo Perry. El presidente Julio César Turbay también se apoyó en economistas para liderar el Ministerio de Hacienda como Jaime García Parra y Eduardo Biesner. Y para no seguir con la lista de economistas en ministerios y altos cargos del DNP, basta resumir que hasta el día de hoy siguen siendo parte de todos los gobiernos, incluso el actual. ¿Cuáles han sido los aportes al país y los desaciertos de estos jóvenes economistas y tecnócratas? Le hice la pregunta al director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía. Colombia desde hace varias décadas ha tenido una fuerte tradición de una tecnocracia que se ha formado en estudios de posgrado en el exterior y que luego ha retornado al país a contribuir con su trabajo, su conocimiento en entidades tan importantes como el Banco de la República, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Esa tecnocracia ha permitido que Colombia se ha destacado en el ámbito latinoamericano como una economía con una enorme estabilidad, que se refleja, por ejemplo, en el hecho de que Colombia solamente haya tenido 4 años de crecimiento negativo en los últimos 123 años. El siguiente mejor país de América Latina es Brasil, que ha tenido 16 años de contracción. Eso muestra que Colombia, ratifico, ha tenido una enorme estabilidad. ¿Qué le ha faltado a la tecnocracia? Más énfasis en temas estructurales relacionados con el mercado laboral, la educación, que permitan tener un mayor crecimiento de la productividad, una mayor movilidad social y también reducir la desigualdad que sigue siendo infortunadamente muy alta, incluso en el contexto de América Latina. Sin embargo, una crítica que se hace a la tecnocracia colombiana es que precisamente, en su gran mayoría, parece reunir a un grupo homogéneo de personas de la élite que han podido acceder a estudios en grandes universidades y a altos cargos. Sobre este tema escribieron Jenny Pierce, profesora e investigadora del London School of Economics, y Juan David Velasco, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana. El artículo publicado en La Silla Vacía es un adelanto de un libro que se publicará pronto y en el que se analizan precisamente quiénes han sido los directores del Departamento Nacional de Planeación, gerentes y codirectores del Banco de la República, ministros de Hacienda y presidentes de Ecopetrol entre 1991 y 2023. En ese recorrido que hicieron, encontraron 6 características que los definen como un grupo de poder como, primero, la mayoría son economistas formados en la Universidad de los Andes. Luego hicieron doctorados en universidades anglosajonas y han trabajado en el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico, sede Fedesarrollo, o la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF. Segundo, defienden a ultranza los derechos de propiedad privada y las reglas de juego preestablecidas en los contratos. Tercero, son casi en su totalidad hombres. Solo el 14% de quienes integraron la Junta Directiva del Banco de la República han sido mujeres. Cuarto, son ortodoxos en el manejo económico y se oponen, por ejemplo, a un aumento elevado del salario mínimo. Quinto, están de acuerdo con la privatización en ciertos bienes públicos como la salud, la infraestructura vial y la educación. Y sexto, y más importante, están profundamente desconectados del campo popular. Es decir, sostiene el estudio, son personas sin conexión con lo que pasa en el día a día de un colombiano de a pie, y por eso los autores ponen de ejemplo lo mal que le ha ido a los tecnócratas en las elecciones, como en los casos de Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Echeverry y Alejandro Gaviria. Esta última característica me recuerda a un episodio que quedó en la mente de muchos colombianos. Siendo ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, considerado parte de este grupo de tecnócratas, y mientras cursaba un proyecto de reforma tributaria, en una entrevista le preguntaron cuánto costaba una cubeta de huevos. Su respuesta mostró su nivel de desconexión. No lo tengo en mis cuentas. Quedo como un zapato, digamos, pero digamos en el tema de los huevos, pues depende de depende de la calidad. Pero digamos que 1.800 pesos la docena o algo así es lo que yo tengo en la cabeza. Para darles contexto, en ese momento la cubeta de huevos rondaba entre los 8.000 y 9.000 pesos. Poco después de estas declaraciones del exministro, las movilizaciones y protestas en todo el país obligaron a retirar esa reforma. Esta misma desconexión y frialdad es la que ha hecho que la tecnocracia no goce de buena fama. Hombres blancos, de familias privilegiadas, que han ido a universidades de élite, que han estado a cargo del Estado desde hace décadas,
son quienes desde sus oficinas en el centro de Bogotá o en el norte, desde una torre lejana al resto del país, diseñan políticas para gestionar el agua en Baranoa o el manejo de las tierras en Condoto. Sin embargo, no todos los tecnócratas son tipos con la misma ideología económica o de derechas, y una de estas excepciones la tiene este mismo gobierno, el exdirector del DNP, Jorge Iván González, un hombre de izquierda, activista y al mismo tiempo académico que lamentablemente dejó de ser parte del gabinete. Y aunque el análisis de los académicos sobre la tecnocracia colombiana tiene razón, parece que la contraparte o la sugerencia es que los técnicos o funcionarios con experiencia económica o administrativa deben ser reemplazados por activistas o políticos que tienen reconocimiento y apoyo popular. Aquí es donde la discusión no conoce matices, porque una cosa es buscar que los funcionarios, ministros y miembros del gobierno que dictan políticas sean personas que estén más en contexto de lo que pasa en la Colombia de a pie, y otra cosa muy diferente es tachar de corruptos e incompetentes a funcionarios expertos que tienen experiencia y formación en una ciencia. A esto se refirió la exministra de Agricultura Cecilia López cuando hace poco en un evento dijo, abro comillas, «La vapuleada que este gobierno le ha pegado a la tecnocracia es una vergüenza. ¿Qué es lo que está predominando en este momento? El activismo y los contratos. ¿Dónde está el servicio civil?». Cierro comillas. En este sentido, la exministra tiene razón. El servicio civil de los funcionarios debería darse por su capacidad real para el cargo, como si se tratara de un trabajo cualquiera. Sin embargo, las acciones del gobierno apuntan a que, si por un lado desprecia la tecnocracia, por otro prefiere tener funcionarios leales y cercanos al presidente, aunque no tengan lo que se requiere para el cargo. Porque los tres casos mencionados al principio son solo unos cuantos de los nombramientos cuestionados. Y no se trata de contratar a alguien de izquierda o de derecha, cercano o opositor al gobierno, sino a gente con experiencia. El caso de Laura Sarabia es uno de ellos. La joven política tiene una carrera corta pero meteórica. Con tan solo 30 años es la mano derecha del presidente de la República. Ha sido parte de la UTL del entonces senador Armando Benedetti, asesora de la campaña del entonces candidato presidencial Gustavo Petro, directora del Departamento de Prosperidad Social y ahora directora del Departamento Administrativo de la Presidencia. Pero donde más se ha visto esta tendencia en el gobierno es en los cargos diplomáticos. La lista de cónsules, agregados y embajadores que han sido nombrados sin tener experiencia diplomática es larga. Sebastián Guanumen como cónsul de Chile, joven sin experiencia diplomática. Álvaro Moisés Ninco como embajador en México, cuyo nombramiento lo tumbó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por no cumplir los requisitos para ocupar el cargo. Desde diciembre han sido varios los nombramientos diplomáticos que han sido demandados por no dar prelación a los funcionarios de carrera diplomática y consular para ser nombrados. Tan solo en diciembre del año pasado fueron 4 y en febrero pasado fueron otros 5 nombramientos demandados por la Unión Diplomática y Consular. Aquí quiero hacer una claridad, y es que si bien la práctica de dar puestos a cambio de favores políticos o por cercanía no es algo nuevo ni reciente, sí es paradójico que se haga en un gobierno que prometió cambios. La carrera diplomática es quizás de las áreas del servicio público que más claro tiene sus requerimientos técnicos. Sin embargo, es la que más se usa para pagar favores políticos. En ese sentido, le pregunté a María Angélica García, la presidenta de Unidiplo, la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia, cómo tecnificar la carrera diplomática para que no se convierta en moneda de cambio de los gobiernos. Esto me dijo. La carrera diplomática y consular de por sí ya es técnica, profesional y especializada. Lo que se debe tecnificar es el servicio exterior en su totalidad. Se debe iniciar entonces por fortalecer el ingreso a la carrera diplomática y consular a través del concurso público que se realiza de manera anual, pero este debe ser mucho más amplio e incluyente, es decir, tiene que llegar a cada una de las regiones del país y debe dar como resultado el ingreso anual de por lo menos 20 a 30 nuevos terceros secretarios. Se debe hacer uso de la provisionalidad como una excepción y no como la regla, como ha venido sucediendo durante cada uno de los gobiernos. Es decir, se le tiene que dar el derecho preferencial a los diplomáticos de carrera para ocupar los cargos en el exterior de acuerdo con el principio constitucional del mérito. También se tiene que comprender la importancia de contar con un cuerpo diplomático experimentado, lo que pasa en países como Brasil o Chile.
que manejan su política exterior en un 99% con diplomáticos de carrera, lo cual garantiza que la atención a nuestros connacionales en el exterior sea idónea y no se improvise, y también, por supuesto, se alcancen los intereses de nuestra política exterior. Designar en cargos públicos a personas que no cumplen con los requisitos también es una manera de corrupción. Para prevenir que el próximo gobierno no utilice al servicio exterior como una moneda de intercambio, el actual debe iniciar una transformación desde ya. Es decir, esto es sencillamente un tema de voluntad política. La otra parte de esta discusión sin sentido es la de los activistas, tan necesarios en un país como el nuestro. Los activistas están regados por toda Colombia defendiendo causas justas. Los hay ambientales, de derechos sexuales y reproductivos, activistas contra el racismo y contra la guerra. Por cada causa hay al menos uno o una. Y es esta profesión, tristemente, una de las más inseguras del país. A ellos se les acusa de ser personas con una gran pasión por sus causas, pero ignorantes del funcionamiento del Estado, de su burocracia, hasta señalarlos de soñadores e ingenuos. Mejor dicho, poco prácticos y eficientes para un cargo público. Sobre esto reflexiona el escritor Ricardo Silva en su columna cuando dice, abro comillas, tanto a los tecnócratas como a los activistas parece exasperarles la política. Como están las cosas, tan lejos del sentido común, sería un milagro reconocido por la Iglesia que comprendieran que el hecho de que solo el 3% de los viejos del Putumayo tengan pensión. He ahí una devastadora estadística de la Contraloría. Solo puede solucionarse si la fuerza moral de los activistas es conducida por la experiencia de los profesionales. Cierro comillas. Busqué a Francisco Javier Vera, activista climático, más conocido como el niño ambientalista, para que me contara ¿cuál ha sido el papel del activismo en el país? Esto me dijo. Bien, yo creo que para entender por qué son importantes los activismos para el país, primero hay que entender qué es un activista. Un activista para mí es una persona que tiene que identifica un problema y que básicamente busca darle solución a esos problemas. Y por supuesto en nuestra sociedad tenemos cientos y miles incluso de problemas, la guerra, el cambio climático y demás, la injusticia, ¿no? Amnistía Internacional tiene una frase que me parece muy conveniente para definirlo y es, tómate la injusticia como algo personal. Creo que eso es lo que hacen los activistas, identifican esas injusticias precisamente y las transforman, así que básicamente son transformadores de esos problemas, están dando soluciones a esos problemas que tenemos como sociedad y sin embargo, lastimosamente como que el activismo, la palabra activista está muy asociada a la política, ¿no? O sea, lastimosamente no, el activismo es un acto político, de hecho, es un ejercicio de la ciudadanía, básicamente, por medio del cual alzamos nuestras voces, pero tal vez la gente como que lo usa cada vez más de manera más peyorativa, asociándolo a la política partidista, a la política electoral, aunque no es ese tipo de política en donde se quiere incidir desde el activismo, básicamente. Así que para mí, por eso son importantes los activismos y además debemos protegerlos e incentivarlos y fomentarlos en una sociedad a partir de la democracia. Y por otra parte, de nada vale promover la educación pública para todos si posteriormente a profesionales y personas que han dedicado su vida a la academia se les cierran las puertas del servicio público. En este sentido, son más elocuentes los resultados de la convocatoria de doctores que hizo el gobierno. Si no lo recuerda, el 10 de agosto de 2022, recién iniciado su mandato, el presidente Gustavo Petro lanzó una convocatoria para ciudadanos con título de doctorado que residieran en el país o en el extranjero con el objetivo de recibir los perfiles de todas las personas que quisieran aportar con su conocimiento a la conducción del gobierno. Pocas semanas después se informó que la convocatoria había recibido hojas de vida de 20.349 personas y que se habían seleccionado 1.979 personas. Sin embargo, el proceso de selección dejó bastantes dudas. Por ejemplo, no se sabe cómo ni por quién estaba compuesto el comité que seleccionó las hojas de vida, los aspectos que se evaluaron o tuvieron en cuenta para hacer la selección. Tampoco se sabe en qué entidades trabajarían los seleccionados ni el tipo de contrato o vinculación que tendrían. A día de hoy no se han aclarado esas inquietudes. Parecen un poco entonces esquizofrénicas las acusaciones del presidente Petro contra la tecnocracia y los técnicos, mientras saca pecho por la cantidad de doctores en su gobierno, la convocatoria de doctores y su discurso a favor de la educación pública universal. Pero solo por un instante hagamos un ejercicio.
Saquemos a los tecnócratas de todos los cargos públicos, y no me refiero solo a los economistas del Departamento Nacional de Planeación y del Ministerio de Hacienda, sino a los ingenieros ambientales, biólogos y herpetólogos del Ministerio del Medio Ambiente y a profesionales en educación tan poderosos como la ministra de Educación, Aurora Vergara, del Ministerio de Educación. En ese sentido, le pregunté al profesor Moisés Wasserman, ¿es posible un gobierno sin tecnócratas? Esto me dijo. Creo que la pregunta está mal hecha. Tecnocracia etimológicamente es el gobierno de los técnicos y yo creo que nadie aquí ha pretendido jamás que exista un gobierno de los técnicos. Es evidente que gobiernan los políticos. Lo que hay pues es un apoyo de técnicos y de expertos. Y si la pregunta se plantea entonces así, si son necesarios los expertos, si son necesarios los técnicos, yo diría que son absolutamente necesarios para que un gobierno tenga éxito. O incluso iría más al extremo. La ausencia de los técnicos y los expertos garantizarían, en mi opinión, el fracaso de cualquier gobierno. Eso no es una cuestión de elitismo, es una cuestión fundamental de conocimiento. El conocimiento principal de los técnicos y los expertos es el reconocimiento de dónde se hacen errores y cómo evitar los errores. Los expertos en economía saben qué políticas tienen éxito y qué políticas llevan inevitablemente al fracaso, y esos son un inmenso apoyo, una gran ayuda para el éxito de cualquier gobernante. Creo, como ya han dicho otras personas, que se ha planteado una falsa dicotomía entre tecnócratas y activistas. Conozco técnicos honrados y apasionados por su labor que han estudiado en universidades del extranjero gracias a becas y a préstamos con el ICETEX, que han regresado para servir al país. Conozco activistas que conocen y manejan la burocracia del Estado, que van más allá de la pasión y de sus causas y que no se quedan solo en el discurso, sino que logran cambios pragmáticos y tangibles con su trabajo. Las fortalezas de unos y las de los otros sumadas harían funcionarios adecuados, que sean expertos en los temas que trabajan, que tengan el conocimiento técnico, pero que también conozcan las realidades del país, que gobiernan más allá de las cifras y de las tablas de Excel, y sean unos activistas apasionados por el servicio público, más allá de la burocracia y por el bien de los colombianos. El país quiere y necesita ministros, directores, gerentes, funcionarios en general que sean competentes y probos, o como mejor lo dijo Ricardo Silva en su columna, abro comillas, baste pensar en un embajador burdo o en un fiscal anticorrupción que dedique el tiempo libre a la corrupción para caer en cuenta de que la ciudadanía no teme a tecnócratas ni activistas, sino a cínicos e incompetentes. Cierro comillas. El conocimiento no puede seguir siendo un motivo de miedo o de castigo, como en el Génesis de la Biblia, pero tampoco puede ser sinónimo de acceso al poder para unos pocos en una élite. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 80 de Mis Preguntas. Nos vemos en un próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, Inspirando Sonrisas. Dirección, Roberto Pombo. Producción general, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Guiones, Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Producción de campo, Marcela Salazar y Lucía Beltrán. Postproducción de audio, Carlos Bernal.